Vale, pues voy a compartir, vamos a hacer la clase de conceptos, la número 7, ¿vale? Igual que anteriores clases, ya hemos dado lo que es estructura, rangos, lo que es el choch y el boss. Ahora vamos a ver lo que son los imbalances, el order block más imbalance. Esta clase es súper importante porque van a ser los puntos de interés que nosotros vamos a buscar eh, en ese rango, ¿vale? Entonces, ¿qué es un order block? Estas velas lo que hacen es acumular cientos de órdenes institucionales y suelen ser zonas muy calientes de alta reacción, por lo que debemos identificar muy bien esas zonas para utilizarlas como puntos de interés. Le llamamos POI, puntos de interés. Y para su proceso de entrada en temporalidades menores, que es LTF es Lower Time Frame, o sea, en temporalidades menores. ¿Vale? Es la última vela antes de un movimiento impulsivo. Alcista o bajista. En este caso, me va a dar igual que sea blanca o de color rojo, o negra o de color de las que tengamos en nuestro mercado, como queramos verlas, ¿vale? Me va a dar igual el color. Con este movimiento nos debe generar un imbalance, o sea, un hueco, sin rellenar. Se dice que el precio debe de ser eficiente, entonces, por lo que el precio tiene que regresar a mitigar ese espacio que va dejando, ese imbalance que va dejando en ese movimiento, ¿vale? El order block va a ser la que tome la liquidez de altos anteriores, por eso lo que os decía ayer, que en un rango, cuando nosotros hacemos buscamos o encontramos el choch, la última vela, o sea, lo que es el origen de ese movimiento, va a ser importante, ¿vale? Entonces, ¿por qué va a ser? Porque es la que toma la liquidez de altos anteriores y luego viene a generar un movimiento impulsivo, ¿vale? Dejando un hueco, ese hueco, que le vamos a llamar imbalance. Eh, Aquí normalmente en esta vela lo que suelen haber es más inyección, por ejemplo, en una bajista, más inyección de ventas que de compras, porque mm, el movimiento es fuerte, ¿vale? Hacia abajo. El hueco tiene que ser entre la primera y la tercera vela. Y luego, para que el precio, lo que estuvimos hablando en anteriores clases, para que sea el IBDA o el mercado sea eficiente, ¿vale? El precio en algún momento dado va a venir a recuperar y a tocar ese order block, ese imbalance, a rellenar ese imbalance, esa ineficiencia, ¿vale? Las zonas sensibles de un order block. En esta tendencia alcista, por ejemplo, en la vela alcista va a ser la zona sensible, el inicio de la mecha, el open de la vela y el 50% de la vela alcista. Cuando venga el precio a rellenar y tocar este imbalance, en esos 3 puntos puede venir. Y si no tiene suficiente liquidez el precio, que pues hasta se puede llevar hasta su alto. ¿Vale? En una tendencia, espera, aquí es que sí, en una tendencia bajista, no, esta es tendencia alcista, perdón, porque me ha equivocado aquí, perdón. Y en la bajista es al contrario. En la bajista es la zona sensible, es el inicio de la mecha, el open de la vela y el 50%. Y aquí pasa exactamente igual, que si no tiene suficiente liquidez el precio, puede venir a llevarse también la liquidez de la vela, ¿vale? Puede venir a tocarla. Identificamos nuestro order block
el que va a ser el que tome la liquidez. Por ejemplo, la bajista es que tome la liquidez de bajos anteriores y va a romper la estructura. Va a ser el que luego, después de hacer un choch, crea un espacio, un imbalance, que luego el precio va a venir a rellenar. Por eso, en muchas ocasiones decimos, hay que tener paciencia en esperar esas zonas, porque imaginaros que no tenemos nada de esto y este es un mercado de 15 minutos. Bueno, pues hasta que el precio llegue aquí, a lo mejor pasa 1 hora o 2, hasta que el precio llegue ahí. ¿Vale? Entonces, por eso tener la paciencia. Un order block válido tiene que cumplir ciertas reglas, que siempre deben barrer algún tipo de liquidez. El impulso tiene que crear una ineficiencia en el precio o imbalance. O sea, el impulso tiene que crear una ineficiencia, un espacio libre, un imbalance. Obligatoriamente deben crear una rotura en la estructura. Deben de crear una rotura. Porque ese lo que quiere decir es que este ha necesitado volumen para romper, ¿vale? Una estructura. Luego debes esperar a que se forme liquidez interna. Una liquidez interna, mientras que no baje por bajo, la liquidez no se crea. O sea, si esto sigue así alcista, esto no llega a ser liquidez. Llega a ser altos, pero no llega a ser liquidez. Cuando una vez baja por bajo, esto ya es liquidez para que el precio venga, liquide, sea eso liquidez y ya siga con su tendencia bajista. Y luego que el precio viene a rellenar y a mitigar el order block. Por eso que el precio, fijaros, que hace su inicio de rango, ha hecho el rango, perfecto. Ha vuelto a romper y ha venido justo al origen de esa vela, al origen de este inicio de rango para mitigar y rellenar toda la ineficiencia que había dejado el precio. ¿Vale? Un order block válido no debe estar mitigado. O sea que si este ha sido mitigado, ya cuando vuelva a venir, puede venir, pero ya son otros factores, lo que viene a por liquidez, viene a llevarse otro alto, pero ese order block ya quedaría inválido porque ya lo ha rellenado. A no ser que fuera de una temporalidad mayor, primero toca el de 15 minutos, por ejemplo, y luego ese order block en temporalidades menores queda abierto. O sea, tiene más ineficiencias en otras temporalidades menores, que eso sí que puede venir a rellenar. Luego, un order block que es tocado varias veces es un order block poco confiable. O sea que al final se lo va a llevar el precio. No confíes en los order block sin liquidez previa. O sea, si no tiene lo que he dicho, si esto no baja, si esta zona no baja por bajo, que se queda, este no sería fiable. Sería que posiblemente se lo podría llevar. ¿Por qué? Porque necesita liquidez. El mercado va a necesitar siempre combustible. Y el combustible va a ser eso, el alto que genera un bajo y luego vuelve a romper ese alto. Eso es liquidez. Debe de haber mitigado un order block anterior o una mecha. O sea, necesita liquidez. O sea, tiene que haber tomado liquidez de zonas anteriores, de altos anteriores. Y debe de haber sacado liquidez. O sea, es lo que estoy comentando. Y por mi parte, ya está. Ahora os dejo con la práctica y con José. Muy bien. Pues pásame, Inés, el PDF, por favor. Lo pasas por Vale, WhatsApp. te lo paso por WhatsApp. Espera que me... Nada, hoy le habrá reventado la cabeza. Seguramente a que sí. Os ha reventado un poquito la cabeza, ¿no? Es que estamos un poco perdidos. Bueno, Sí, no os en preocupéis. shock, estamos en Claro, shock, pero bien. pero eso es, eso es normal. Me lo imaginaba. Eso- Me lo imaginaba porque al principio
No sabemos ni de qué habla, pero bueno, le escuchamos con... El principio es así. No te preocupes. Que Ya verás cómo, ahora le vamos a dar un poquito de contexto sí, a ahora en todo la práctica ya verás. y verás Más difícil. cómo le vaya a ir viendo un segundito. Piensa que estamos uniendo ahora prácticamente todas las piezas, ¿vale? Del puzzle para ir Sí. buscando los puntos de interés Claro, propicios del rango operativo donde vamos a trabajar. vale. Es para tener como borrador, Inés, Vale, lo perfecto, que ha ido comentando para ir retocándolo. O sea, claro. en el gráfico. Bien. La primera parte, Inés comenta. Bueno, voy a compartir primero. Voy a compartir. Inés comenta en la primera parte las puntos, los order blocks, que es un order block y qué es lo que necesita tener el order block para que sea válido, ¿vale? Un order block no es ni más ni menos que normalmente el origen y el final de un fractal te genera un escenario, o sea, te genera una vela, te va generando aquí este tipo de vela, ¿veis? Genera movimientos fuertes, expansivos. Aquí no sé cómo terminará aquí la siguiente vela, pero nos vamos a venir aquí al origen, por ejemplo. Mirad, en el origen, el precio, cuando llegó aquí, a este punto, en temporalidad mayor, aquí a la izquierda, ha tenido que estar reaccionando en una zona fuerte que le ha hecho crear una serie de movimientos. Esa información es la que nosotros vamos a necesitar para saber si puede ser un punto de entrada o no. Aquí, ¿qué hace el precio? Cuando toma liquidez en un punto importante, te genera un movimiento. Y va creando bajistas cada vez, ¿lo veis? Esto ya lo conoceréis y ya sabréis verlo. Va generando voz cada vez más bajo y cuando llega a este punto, el precio me rompe el último alto que me generó el último bajo, el alto de mi voz y me lo rompe. ¿Y qué es lo que me va generando el precio? Ya vais viendo que el precio va generando. Mira, en el primer movimiento me generó una vela que, bueno, la ha ido cubriendo. Mirad, lo que quiero que veáis es esto. Mira, me genera un movimiento. Ahora, desde esta vela hasta la siguiente que genera, me deja un vacío. Voy a poner aquí un cuadradito para que lo veáis. Desde esta vela hasta aquí, me genera un vacío. ¿Lo podéis ver? ¿Lo podéis apreciar? Lo he leído Fair Value Gap. ¿Es eso? Sí, son fair value gap, correcto. O Vale. imbalance, o ineficiencia. Ujú. ¿Vale? De todas esas maneras se le puede definir. Nosotros vamos a definirlo como imbalance, ¿vale? Imbalance, A mí ok. me gusta llamarlo como imbalance. Hay personas que les gusta llamarlo como fair value gap. Ujú, vale. Yo prefiero llamarlo imbalance. Para mí esto es una ineficiencia. Esto es una ineficiencia creada en el precio. ¿Por qué? Porque aquí en este punto el precio ha inyectado tanta liquidez que está generando un movimiento expansivo. En este momento, a mí no me dice nada porque no me está rompiendo nada. Por lo tanto, yo aquí esta información la estaría desestimando. Yo me fijaría en este fractal cuando el precio me rompa la estructura. Cuando me rompe la estructura, entonces digo, vale, el precio me ha tomado liquidez en una zona, me está generando una lectura y me está rompiendo estructura. ¿Qué necesitaría yo para ver si aquí estos órdenes son puntos de interés óptimos? Pues primero, bien, la primera información ya la tenemos. No rompe estructura. Perfecto. Ahora, desde aquí, yo tendría que buscar zonas de origen o flip zone,
son estas, son los de origen, es el primer movimiento, esto se llama origen o original, order block de origen, ¿vale? ¿Entendido eso? Fácil, ¿no? La primera vela generada que crea el movimiento, el bajo más bajo que crea el Sí, movimiento de ruptura del choch, se llama origen u original. Ese es el nombre que se emplea para nombrar este tipo de orden, ¿no? Origen o original. Este order block para cualquiera trader Mad Money es el order block más óptimo para coger, porque ujú, es el extremo del movimiento. Es el punto desde el cual inicia todo el juego. Inicia todo el juego de este ujú. rango, ¿vale? Y eso es una información que nos arroja el precio. Siempre también tenemos que sacar información porque decimos, vale, este order block me está rompiendo estructura. Bien, ¿qué más tengo que mirar? Me ha dejado un imbalance aquí. Ujú. Perfecto. Pero es que aquí el precio me retrocede y me deja aquí otro imbalance. ¿Lo veis? Antes de que me Ujú, sí, rompa, antes de que eh, me rompa la estructura. Me deja aquí otro imbalance. Aquí. ¿Lo veis? Entre esta vela y sí, esta está exacto, sí, generando sí, yo lo un veo, sí, vacío. sí. Un vacío de liquidez. Ujú. Eso es otro tipo de orden. Eso se llama flip zone o decisional. Aquí también hay. Flipson. Flip zone u decisional. Vale, decisional, vale, ok. ¿Por qué se llama así? Flip zone, bueno, decisional es una zona de indecisión en el que el precio, en principio, aquí hace una primera inyección de liquidez el institucional. Bien, Ujú, intenta romper la estructura y no lo consigue y empieza a retroceder. Aquí se queda sin fuerza compradora y el institucional decide volver a inyectar liquidez para que aquí al final termine rompiendo toda esta zona. ujú, Incluso aquí podríamos ver que el institucional volvió a inyectar algo de liquidez, porque nos genera un pequeño vacío de liquidez hasta que consigue crear el alto más alto. Estos son inyecciones de liquidez que va creando el precio, el institucional, para ir rompiendo zonas importantes, porque ahí hay muchas, en estas zonas de venta, como el precio venía muy bajista, pues el precio orgánicamente tenía una tendencia bajista. ¿Qué pasa? Todo esto que el institucional quiere hacer es todo a base de inyectar liquidez. Generamos más compras, el precio se revaloriza y sube. Eso es la ley del mercado. Si se vende mucho activo, el precio baja, se devalúa, ¿no? Eso lo sabemos. Pues esto es igual. Si nosotros queremos que el precio suba, pues tenemos que generar muchas compras. Compra aquí, compra aquí, compra aquí. Rompe estructura, perfecto. Ahora, ¿por qué el precio vuelve a bajar? Porque el algoritmo IPDA lo que hace dentro de su software, su cometido, es eh, mitigar, rellenar todos estos imbalances que son ineficiencias en el precio, que aquí lo que hay son vacíos de liquidez. Entre esta zona y la siguiente, ahí no existen órdenes de compra ninguna, son vacíos. No existen órdenes, ¿por qué? Porque nos lo está diciendo las velas. No ha llegado a cerrar ni por aquí, ni ha llegado a cerrar por aquí. Esto ha sido una ineficiencia. Es por sentido común. Ayuda. Por sentido común sacamos esa información. Aquí, al no haber órdenes de compra, el precio tiene como cometido, el algoritmo tiene como cometido rellenar esos imbalances. ¿Qué otro cometido tiene que tener el precio? Pues si el precio tiene que subir, lógicamente necesita liquidez. ¿Y por qué aquí hay liquidez? Porque cuando se generan tantas órdenes de compra y se crea esa subida en el precio, hay órdenes que se quedan sin atender, se quedan sin abrir.
Y al haber habido tanto liquidez ahí, el precio, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues si tengo como cometido rellenar estos imbalances, pues a la misma vez, antes de seguir subiendo, voy a rellenar gasolina. Relleno gasolina aquí, relleno gasolina aquí. ¿Habéis entendido más o menos la dinámica del precio? Poquito rápido, pero lo entiendo, sí, que cuando hay tanto dinero en el mercado, se falta una pequeña pausa para los institucionales que no pueden poner todo el dinero en una vez en el mercado. ¿Es eso? Claro, claro, y a la misma vez, ten en cuenta que aquí estamos hablando de bancos centrales. Aquí Sí, exacto, sí. en esta guerra son varias economías las que influyen. Ujú, Entonces, no saben si con una inyección de liquidez X aquí van a tener suficiente, porque aquí, a su vez, tenemos a los vendedores en lucha con órdenes de venta aquí. Por ejemplo, ¿ven? Que aquí hace un movimiento bajista, te crea una ujú, ineficiencia y a partir de ahí, pues empieza a romper. Aquí hay zonas, hay gente que sí, piensa que el precio puede continuar bajando y tiene aquí muchas ventas puestas. sí. Bueno, Ese es el objetivo del precio. sí, que yo, mira, y nosotros no están únicos que están, como dice, operando en esta manera. Hay millones de gentes que piensan con nosotros, ¿no? Claro, claro. Normalmente Entonces, hay personas que van a ver ventas y hay personas que van a ver compras. Por norma general, si tú no sabes descifrar esta información, vas a entrar mucho en las trampas del mercado. sí, Es eso, decir, sí, sí. Que, estos son trampas de mercado. vale, ok. Todo esto son trampas de mercado. Estamos viendo que el precio va creando bajo más bajo y dice, oye, pues aquí hay la siguiente zona para poderme unir al precio. ¿Por qué no ha respetado, por qué ha respetado esta zona y no se la ha llevado y no ha seguido con el precio? Porque aquí, en el pasado, vamos a temporalidades mayores, aquí en el pasado, aquí hay un punto estructural del subfractal mayor. ¿Ves? Que el precio hace su impulso y está haciendo su retroceso. Pues Ujú, cuando llega aquí, llega a una zona de subfractal mayor, una zona óptima, 0,61. Mira, fijaros cómo coincide al pelo con el 0,61. Mm. Ese es un punto bastante influyente en el precio. Reacciona aquí en el 0,61. Aquí, en temporalidades menores, yo recuerdo que había un order block aquí importante. Y aquí todos estos order blocks, por ejemplo, un order block aquí, entre medias, antes de romper estructura, aquí tendríamos el boss. Os lo voy a explicar, lo voy a abrir un poquito mejor para que lo veáis. Boss y Church. Entonces, si aquí hay un order block, imagínate, como esta mecha, aquí entre medias de esta vela, yo recuerdo que hay unos order blocks, ¿vale? Y está justamente antes de este movimiento fuerte expansivo. Estamos hablando de semanal, ¿eh? Mira qué movimiento semanal con tanta fuerza que no ha podido ser cubierto en los precios ni por aquí ni por aquí, ¿vale? Aquí en temporalidad menor genera un order block antes de romper esta estructura. ¿Y qué hace? Como ha sido antes de romper esta estructura, ¿qué información nos da? Que a partir de que el institucional inyectó liquidez, fuerte, 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 aquí hizo una pausa, se quedó sin liquidez y a partir de aquí, en temporalidades menores, crea otro order block para ya romper y crear ya el movimiento expansivo de ruptura. Bien, pues por eso, cuando llegó aquí en esta zona, de hecho, en esa entrada entramos nosotros y le sacamos bastante ratio, adivinamos muy bien el movimiento y le, ujú. y le entramos en compra. La vela
pequeña, yo no sé, se llama Doggy, yo no sé, Doji, sí. Doji. El otro para arriba, el Doji, aquí mientras está la pausa, ¿no? Y- Entre los dos, más o menos, sí. Sí, aquí, mira, justamente donde está el precio ha reaccionado, que yo he marcado Ya, aquí una ya. línea roja. Ujú, Aquí, sí. si os fijáis, bueno, mira, lo voy a poner, lo voy a marcar y lo vamos a ver. Creo que era en diario, no sé si era en diario o 4 horas. Vale, ya sabemos que voy a quitar el FIBO y sabemos que ha llegado a su 0,61 para quitarle el ruido, ¿vale? Ujú. Y ahora vamos a marcar esta zona y vamos a ver lo que os estoy explicando. Vamos a ir a diario. Mira, son mechas entrelazadas. Es que Ujú. esta información de velas que ahora mismo no tocaría, porque si no va a complicar un poquito, Inés, ¿no? Ujú. Lo veo, sí. ¿Vale? Pero bueno, os doy ya que hemos estado diagnosticando este movimiento, pues os voy a explicar y luego esto se volverá a explicar en su momento y no pasa nada, ¿eh? Ujú. Por ejemplo, estas velas, estas mechas entrelazadas, que vemos que el precio pega un impulso, deja una mecha aquí, espérate, os quito la señal roja, deja una mechita aquí y deja otra mechita aquí. Y a partir de aquí, movimiento expansivo que rompe. Eso en temporalidad más pequeña es un order block. De hecho, no sé si lo genera, no siempre lo genera, pero es un order block. ¿Y cómo es el order block? Pues mirad, vemos que la vela hace esto. Espérate, voy a coger el lápiz. Vemos que la vela hace esto, para y genera otro movimiento, ¿no? Vale, pues la vela va a hacer esto. La Ujú. vela que va a generar va a ser una cosa así. Esto de aquí, ¿vale? Vamos a irnos a Ah, sí, temporalidad sí, menor. sí, sí, ya lo veo, sí, sí. Con la mecha. Sí, Ay, 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 vamos, ay, ay, sí, con la lupa. vamos a temporalidad menor y vamos a verlo Sí, en 4 horas, a ver si es así lo que ha generado. Mira, ¿lo veis? ya, ya, ahora sí, 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 Un sí, ya, orden block. ya. ¿Veis el orden block que Sí, genera antes del rompimiento? Antes del ya, ya. rompimiento. Pues ahí, ese punto fue estructuralmente muy fuerte. Y a partir de ahí, pues generó ese movimiento expansivo fuerte. ¿Por qué? Ujú, Porque vino a recoger toda esa liquidez que quedó ahí en el pasado. En el pasado estamos hablando fijaros, que el institucional inyectó liquidez la última vez fue en noviembre de 2022. Esta liquidez se quedó ahí estancada desde noviembre de 2022. ¿Qué es lo que hace el precio? Porque, oye, yo antes de irme para arriba tengo que recuperar mi liquidez. A la misma vez, me está ayudando a no tener que inyectar más para crear ese movimiento alcista que yo quiero. ¿Entiendes? ujú. Son inyecciones de liquidez. Por lo tanto, vamos a volver a recordar. Un movimiento, un order block. Eh, Sabemos que el precio crea impulsos y retrocesos. Bien, el precio crea un inicio. A ver, un segundito. El precio crea un inicio y un final de rango. Bien, inicio de rango, boss y choch. Y finalización de rango, lo mismo aquí. Lo mismo se crea aquí y sube. Pero vamos a quitar aquí. ¿Vale? Y nos hace nuestro boss y nuestro choch. Ya tenemos nuestro inicio y final de rango. Eso es lo que hemos venido aprendiendo durante estos días. Vale.
¿Qué haríamos nosotros ahora? Pondríamos nuestro FIBO. ¿Para qué? Para medir nuestro retroceso. Ahora lo que queremos es buscar una manera de podernos incorporar en ventas. ¿Qué necesita el precio para incorporarnos en ventas? Unos puntos estructurales donde veamos que el precio en el pasado inyectó de liquidez. Lo que quiere es recuperar esa liquidez. Bien, pues ¿dónde se suelen encontrar esos puntos? Orden, los de origen, original o flipson o decisional. Luego hay otro orden, como el momentum que os he dicho antes, que quedaría justamente aquí, entre medias de un imbalance mayor. Pero este lo vamos a dejar, este lo vais a eliminar, ¿vale? Porque no quiero que os confunda. Vamos a centrarnos en order block de origen y order block flipson o decisional. El origen es el primer movimiento que nos crea un rompimiento de estructura y nos crea un shock. Y el decisional es el siguiente boss de confirmación bajista que nos cree. ¿Bien? ¿Entendido eso? Es que tenéis apagado el micro. Sí, tenéis apagado. Ahora. Sí, ¿Entendido? ¿Sí? sí, ¿Entendido? Vale. sí, sí. Vamos a ver. Habéis visto que es como unir un puzzle, ¿no? Sí. Hemos comenzado, hemos buscado, bueno, lo primero de todo era buscar la dirección. Ya sabemos que en temporalidad menor vamos bajistas. Bien, Ujú, pues determinar el último rango. sí. Hemos determinado que aquí se inició el rango y aquí finalizó el rango. Vale, pues ya sabemos que estamos en nuestro rango operativo. ¿Qué tenemos que ver? Porque si vamos con un impulso bajista y un retroceso alcista, vamos a ver hasta qué punto puede llegar el precio a retroceder y dónde puede ser la zona óptima para encontrar un order block que me dé la información de que puede ser una zona buena de entrada. Bien, pues tenemos el decisional u origen. Perfecto. ¿Y qué necesitamos para validar esta zona? Porque yo voy a ver este tipo de escenario, lo voy a ver en muchísimas formaciones de vela. Bien, pues primero necesito que sea un origen de movimiento y el segundo tiene que ser el siguiente boss bajista que crea el precio. Bien, y me podría decir, bueno, ¿y cómo sé si va a respetar este o va a respetar este, ¿no? Esa sería una buena pregunta para conocer, ¿no? Pues dependiendo de la liquidez previa. Eso es en clases posteriores, porque si ahora empezamos a meter la liquidez y todo, porque la liquidez es algo espeso que aunque en principio cuando ya lo conozca va a ser muy fácil, pero al principio no sé por qué, pero a todos los traders se nos tuerce un poco detectar la liquidez. Así que al principio, bueno, con que sepamos conceptos, dirección ya la sabemos, inicio y finalización de rango, impulso retroceso, a qué punto de retroceso llega ese retroceso para continuar eh, con probabilidad, con alta probabilidad, ese movimiento que traía en mayor, hasta aquí. Bien, perfecto. Pues buscamos esa zona y cuando llega aquí, pues si esto es en una temporalidad mayor, por ejemplo, esto es un orden a lo mejor de 4 horas, pues tendríamos que esperar que cuando el precio llegue aquí, nos haga lo mismo. Como el movimiento es fractal, pues esperamos lo mismo, que nos haga un boss, un short y comience a bajar. Y me reaccione a partir de aquí, por ejemplo. ¿Me da esa información? Pues yo sé, ahí ya tengo parte de la confirmación que necesito de la pregunta que he hecho antes. ¿Por qué me va a respetar esta zona y no esta? Una de las bases es dependiendo de la liquidez previa que tenga y dependiendo de si esta zona está mitigada, tiene imbalance, ¿vale? Porque si aquí esto
tiene imbalance, tiene aquí un origen, imbalance y otro punto estructural con liquidez que genera un movimiento fuerte. Pues el precio puede venir perfectamente atraído por esta liquidez y por esta, y por cubrir la ineficiencia. 3 mandamientos del precio: cubrir ineficiencia, mitigar un POI y llevarse liquidez. Se lleva la liquidez, cubre ineficiencia, mitiga un POI. Encima me confirma y me crea un box bajista, pues ya tengo ahí varias confluencias para determinar que esto puede ser un punto de entrada. Por lo tanto, me voy a mi punto de origen o me voy después, si se me va, a mi punto de decisional, ¿vale? Porque imaginaros que el precio hace un box y un short. Viene aquí, mitiga el point de origen y vuelve a crear otro bajo. Pues ahí tenemos otra segunda oportunidad de entrada. Aquí, esta es la flip zone. Aquí sí podríamos entrar porque la zona de origen ya transfirió liquidez a la siguiente zona. ¿Veis que son ciclos del precio? Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Todo eso en todas las temporalidades pequeñas hasta llegar a la grande. ¿Entendido? Sí, Venga, pregunta. sí, no, está muy bien. Sí, falta ahora ¿cómo dice? Practicar. Una sugestión, ¿cómo dice? Como después de la comida, Digestión. digestión, ya. Dirigirlo. Sí, Dirección. exacto, sí. Vale, mira, otra cosa que Digerirlo. recuerdo que ha comentado nuestra compañera Inés es que seguro que habréis tenido dudas. Es cuando ha dicho, por ejemplo, mira, vámonos aquí a un orden de diario. Lo digo porque es una duda que hemos tenido todos y, Seguro que vamos a tener todas las y vidas. seguro que lo vais a tener, si no, pues seréis superdotados. Bueno, ojalá. Bueno, ya sois superdotados por haber tomado la decisión de confiar en vosotros. O sea, Ya, eso bueno, eso ya estáis siempre. muy por Un encima de pequeño la paso. media. Ya estáis muy por encima de la media. O sea que el ser humano es tan torpe que nos dejamos para lo último. No. Mira, aquí genera el precio un bloque de diario. ¿Qué comenta Inés? Que el precio, una vez que llegue al bloque de diario, pues puede crear un movimiento bajista, ¿no? Pero dentro de este bloque de diario, Sí, el precio a lo mejor está creando sus reacciones, pero veis que vuelve a generar un movimiento alcista y se lleva este alto, sí, porque posiblemente en esta zona, que es una zona muy amplia, hay un bloque de 4 horas, de 1 hora, que el precio tiene que venir a seguir tomando liquidez, porque hay mucho imbalance abierto, hay mucha liquidez interna a neutralizar, mucha información, o sea, mucho condicionamiento para que el precio, o mucho incentivo para que el precio vaya a esa zona. ¿Vale? Todo eso, toda esa información que estoy diciendo, que ahora os explota la cabeza, es la información que luego ustedes vayan a ir descifrando y vayan a ir viendo tan naturalmente como la vemos nosotros. ¿Vale? aquí yo lo veo como dice el order block sería la pequeña, ¿no? ¿Dónde? Esta aquí, este es el order block, ¿no? Sí, el order block, Aquí, esta. Pero yo El veo, último que saca la liquidez. La última vela que saca la mira, liquidez. esta sí, última vela que exacto, sí, saca la sí, liquidez ya, de estos ya. altos No, es que nuestro yo order veo block. el order block aquí más Márcalo, grande. márcalo si quieres. No sé. Márcalo, Yo, márcalo, claro. Márcalo. Y hazla. de aquí hasta aquí, pero yo lo veo de aquí Pero hasta aquí. no lo va. A ver. Aquí. Sí, este es el order block para mí, que yo lo Sí. veo. Sí, ¿Sí? pero ves que tiene una mecha por encima y otra por debajo anteriormente, aquí, en esta zona. Es que es muy pequeño. Sí. Ábrelo, Espérate, ábrelo más porque te lo si voy a no, abrir. Sí, te lo no voy a se ve. abrir. Mira, vamos a verlo así más grande.
¿Veis? Ah, ahora sí, Yo, ya. ¿qué Ok. necesito yo? Pero, Ineficiencia. Esta es la ineficiencia, el imbalance, ¿lo ves? pero esta, la última, esta de aquí hasta, perdone, hasta aquí, Claro, Sí, esa sería el order block, el sí. order Lo que block. pasa es que ha sido mitigado. ha sido Entonces, al mitigado. ser ¿Lo ves que mitigado, ha tomado liquidez? ¿Ves? Ha tomado liquidez. Esta vela ya ha tomado Sí. liquidez del 50% de esta. Esta ya ha Ah, tomado ok. liquidez del 50% de esta. Ese es el order flow que nosotros medimos con Fibonacci. Sí. ¿Entiendes o no? El Entonces, precio, esta order block que yo lo he enseñado no es un order block de verdad. sí, este sí, order sí. block sí, fue un order block de verdad que en temporalidad menor, Era. generó su movimiento expansivo fuerte, pero Se fue para abajo. esto, por ejemplo, son una vela diaria. Mira, durante un día el precio amaneció aquí, tomó Sí, liquidez de esta zona y sí, empezó a generar un movimiento bajista. sí, ¿Vale? Eso es en diario. sí, En diario, en esta zona, podríamos ver en esta mecha que hay aquí arriba y esta mecha que hay aquí abajo, el precio seguramente habrá estado haciendo un tipo de movimiento así, de indecisión en la zona, generando, no generando, y al final aquí, donde está el cuerpo, empieza a sí. generar acumulación, mucha acumulación, mucha acumulación, mucha Ujú. acumulación, y luego una distribución. Este es el tipo de movimiento que genera, de información que genera cuando el precio hace estas velas, ¿vale? Sí, sí. Eso en Cógele, temporalidades José. Para menores. mí está algunas veces poquito difícil de Sí, mirar el día, 4 horas, 1 hora. Se falta que me Dime, una Inés. orientación, tú sabes, que eso aquí no, no, estamos no en se, un día, ¿no? Claro, sí, aquí nos en está Ya, diario, pasando a ya, ok, todos. ya. Sí, Eso ahora nos pasa sí. a todos. eso Ya, nos ya, ok. Pero, pasa Ya, a ya, todos. lo pero tú que tengo, sí. tienes, lo que te quiero decir, José, es que tú que tienes el TradingView, que no es de Sí. eso, cógete un order block de diario, pero más cercano, y Ujú. ábrelo en temporalidades menores para que vea que esa vela Vale, en vale, temporalidades menores hay abiertos imbalances. vale. Sí, sí, yo Mira, lo hago, sí, 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 sí. mira, y os voy a enseñar una cosa muy chula, ¿vale? Ya que estamos, que es lo que va, esto va a ser el pan vuestro de cada día, ¿eh? Magia, magia, nos va a hacer Magia. magia. Magia negra. Esto va a ser una cosa que ustedes tenéis que utilizar y es una parte importante de vuestro proceso y, y lo haréis, pues ya no queda menos cada vez, ¿eh? La llevamos 7 semanas. ¿Y Sí, sí, cuánto nos sí. queda? Hombre, nos queda Muchas más, pero Sí, ¡Qué claro, pasito. es sí. miedo! machacar. Nos Pero quedan claro, a pasitos. partir de esto, claro, que a Pues partir sí. de que tengamos todos los conceptos, ya es todo ir engranando e ir cogiendo práctica, 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 Eso. práctica. Sí. Ya, ya. Qué miedo. Las velas, ¿estás leyendo las velas? ¿Te dicen las velas muchas cosas? No Es estás compartiendo ni nada, José. Voy. las velas, las mechas, Te Sí, dicen te mucho, dicen ¿no? mucho, ¿no? mucho, mucho. La vela, lo que pasa es que hay que aprender Poquito a poco. a descifrarla, que eso también lo vamos a tocar, pero es Sí, que si que yo lo empezamos veo que a está muy unir importante. todos los conceptos a la misma vez, os va a explotar la cabeza. Ten en Sí, cuenta que para saber de velas, bueno, necesitas tener unos ciertos conocimientos. Y eso los va a ir adquiriendo después con más facilidad. Vas a descifrar ese tipo de movimiento de la vela porque ya tienes esos conocimientos previos, ¿vale? Así que yo prefiero que lo toquemos más adelante. Bien, es una plataforma de backtesting, es decir, cuando nosotros creamos una estrategia para saber si somos rentables antes de enfrentarnos al sí, mercado, pues ujú, trabajamos con esto. Es sí, decir, aquí estamos, aquí yo le puse pues desde ¿Ah, mayo sí? del 2022 hasta la fecha, pues un par de años de backtesting. Y ahora yo ujú, empiezo a hacer como si en aquel mayo del 22 yo estuviera operando en real. Lo mismo que sucedió en aquella fecha va a suceder ahora cuando yo empiece a tocar
¿Y qué es lo que hago? Pues voy teniendo todos mis puntos y voy estudiando el movimiento en base a movimiento de inicio de rango, movimiento de finalización de rango, zona de retroceso por FIBO, puntos de interés, y en base a eso, pues yo voy a ir entrando en mis puntos de interés. Los cuadrados amarillos, ¿se significa el éxito Asia, de sesión Asia. qué? No, estos son el rango de Asia. Este es el Rango rango de de Asia. Asia, Ah, vale, Londres vale, y ok. Nueva York. Esto es en Londres y esto Ah, es el Nueva York. amarillo es Asia. Sí, Asia. esto que lo tengo Aquí, yo. aquí te pone Asia, Ah, sí. London. Ya, ya. Mira, lo voy a quitar Ok. y vamos a lo que íbamos a comentar, ¿vale? 4 horas, por ejemplo. Mira, para que veáis una vela de indecisión. ¿Lo veis? Una doji. Espera. ¿Veis? Sí. La veis, ¿no? Entre medio Sí, de sí, esta sí, zona. sí, sí, el doji yo Mira, lo veo, sí, sí, doji. sí. Pues Doji. mirad, aquí la información que yo saco, que el precio genera durante 4 horas indecisión entre si rompe esta zona y reacciona y sigue reaccionando para arriba, o sea, si reacciona en esta zona para continuar para arriba o termina rompiéndola. El Sí. precio, el institucional decide romper la zona, inyectar liquidez y romper la zona. ¿Veis que genera un imbalance enorme? Sí, Puesto el precio, en algún momento lo vendrá a cubrir. Y vendrá De hecho, incentivado por la liquidez que hay aquí. sí. ¿Vale? Otra información que sacamos aquí. El esto precio. aquí, por ejemplo, tú puedes empezar para hacer un short. Sí, Claro, esa sí, vela puede claro, ser Esta vela posible sí, para claro, hacer ¿no? un... Sí, claro. ¿Por qué? Porque mira, aquí nos genera. Vamos a ver dónde está la, la tendencia aquí. te la Bueno, habrás quitado. no la he puesto, ¿no? ¿Vale? Traslado aquí. Sí, Por la si lo tienes, lo pongo. que pasa que la tendrás tapada en Ah, algún... vale. Bueno, pues mira, tenemos Ok. aquí que el precio te hizo un boss alcista Ujú. y un choch. Tenemos un inicio de rango. Ujú. Perfecto. Eh, ¿Qué tenemos aquí? Orden de bloque de origen de un primer movimiento que se queda frenado aquí porque hay una zona de demanda en compra, sí, una zona de compra, y el precio ahí se Ujú. queda frenado, se queda sin liquidez. ¿Y qué hace esta vela? Mira, saca liquidez de esto, de esta zona, ¿veis? Ujú. Que pega un mechacito, saca liquidez y a partir de ahí rompe. Sí, Esto se llama, esto es una zona fuerte. Ahora mismo en 4 horas solamente ves esa información, una vela de 4 horas y otra que rompe, pero si nos vamos a temporalidad más pequeñito, vais a ver que esa vela de acumulación, esa vela de doji, la información que te genera es que tiene un rango así de acumulación, ¿vale? Y que llega otra vela de 4 horas que hace, saca la liquidez del alto y se viene a distribuir para abajo. Vamos a mirar. Mira, aquí tenemos el movimiento. No es exactamente como lo he pintado, pero nosotros que ya entendemos los movimientos de liquidez, vemos que el precio, mira, ¿qué hace el precio? Te hace un boss, te hace un choch, te crea esa falsa narrativa alcista, saca la liquidez de estos altos y continúa con este movimiento alcista. ¿Qué ha hecho el precio? Pues no ha hecho nada más que crear un movimiento de retroceso en su movimiento. Llegó a sus 50, aquí,
¿Veis? 50. Y a partir de ahí, movimiento expansivo. Todo información que es mayor te está generando luego una información menor. Por eso es importante conocer las velas más adelante, porque cuando ustedes pongáis velas mayores, vais a ver perfectamente qué es lo que puede estar ahora ocurriendo en temporalidades menores, en la temporalidad que tú vas a operar. ¿Entiendes? Sí, sí. Con los gráficos que yo lo he visto, el doji tiene mucha importancia. Yo sé, si Sí, está... claro, ten en cuenta que el doji y la información que a ti te tiene que dar no es que sea un dibujo que deja el precio Sí, ni sí, mucho menos. Es algo, es una información muy válida porque el precio en esa zona hay lucha de compradores y vendedores. sí, Y a sí. partir de ahí tienes que unirte a la tendencia del precio Ujú. que haya ganado. Ya, ya. Aquí hubo batalla entre compradores y vendedores y ganaron los vendedores. Por lo tanto, yo lo que tengo que es Ujú. unirme a la tendencia de ganadora. Vale. Y si esa tendencia se alinea con la temporalidad mayor, con la tendencia que me viene trayendo la temporalidad mayor, se llama alineación de temporalidades. Bien, Sí, Sí, bien, muy bien. mucha sí, poquito información a a lo mejor, ¿no? Para poco hoy. empiezo a entender la cosas. No mucho, pero poquito a poco, ya. Bien, Muy bien, esto es muy cuestión bien. de hacer todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, todos los Ya, días lo ya. mismo, o un poquito más, un poquito más, un poquito más. Exacto, sí, sí. Y cuando acuerdas, ya tienes la estrategia y los conceptos Montada, claros, y ahora nada más que sí. a practicarlo, 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 Ya, practicarlo. ya. ¿Vale? Vale, Esto es Vale. como todo en la vida, repetición. ya. Sí. Además, no lo tenemos que hacer fácil, fácil, chicos. Porque no todo está en adquirir mucho conocimiento y saber de todo. No, no, no. En el momento que sepamos una estrategia y la tengamos armada bien, es practicarlo, hacerlo tan sumamente automatizado que se nos sea hasta fácil, hasta aburrido. Así Ya. es, Sí, que es así es. ¿Eh? importante estar siempre de dibujar arriba, abajo, de buscar los puntos significantes. Claro, Que claro. algunas Claro, pero veces, eso es como un doctor. Un Sí, doctor sí. cuando va a operar, ¿qué hace? Pues te pinta la zona donde él va a trabajar. Pues imagínate que esto es un paciente y la ya, operación ya, y el corazón lo tenemos aquí. ya, ya, Pues tenemos que venir y centrarnos en esta zona. Tenemos que ver, Planificación. ya, claro, Ujú. te la selecciona, la visualiza Sí, que planifica. y, y mira si todo el instrumental se da. ¿Tienes todo tu instrumental? Pues venga, vamos a operar. Claro. ya, Y ya. luego es simplemente es esperar, tener paciencia, a esperar Correcto. a que se nos dé el escenario Pero correcto para ejecutar la operación. pero es más Claro. fácil poner un implante que poner una operación. En el mercado, ¿no? Sí, sí. Es más fácil poner un implante. Ya, Sí, sí. Madre mía. No, al Muy principio es bien. así, la verdad que, pero bueno, ¿sabéis lo más importante? Que aquí rompemos tantas barreras mentales y nos damos Sí. cuenta de que somos capaces de muchísimo más de lo que nosotros hubiéramos pretendido. Yo lo hablo a título personal. Yo no jamás en la vida, yo cuando escuché todo este tipo de información al principio, me digo, madre mía, bueno, yo más tonto de todos seguramente era yo, porque yo no era Hombre. muy torpe, bastante torpe, pero a base de constancia, los hábitos, a mí lo que me han ayudado, yo creo que más que nada ha sido los hábitos, la disciplina, esa constancia, esa perseverancia, el seguir, seguir, ya. seguir, eso es lo que te ayuda. El disfrutar el proceso, no el resultado. Exacto. Y que lo he Sí. disfrutado mucho, Inés lo sabe, que lo hemos Mm. disfrutado muchísimo y lo seguimos disfrutando. También nos hemos frustrado, pero Hombre, y lo seguiremos hemos Eso al disfrutado. frustrándonos principio seguro. y seguiremos frustrándonos. El ser humano es insaciable. Sí, sí, Ya. así es, así Ah, es. sí. Muy bien, chicos. Bueno, pues Pues espero Ok, que hayamos dado un pasito muchas más. gracias.
Un pasito Muchas más. gracias. Y Cada día más. a seguir viendo este tipo de clases, ¿vale? Vale. Mira, no os vayáis, que voy a hacer una operación en Bastet, ¿vale? Mira, esta zona que hemos estado mirando la vamos a marcar como una zona relevante, ¿vale? Esto no pretendo que entendáis, porque yo voy a intentar a hacerlo lo más claro posible, pero si no lo entendéis, para que veáis más o menos el concepto y en qué funciona la cosa. Bien, pues nosotros estaríamos en 4 horas aquí. Imagina que somos swing traders, no somos intradiarios, ¿vale? Y yo quiero esperar que el precio me llegue aquí. Vale, pues yo le voy a ir dando a las velas como si estuvieran pasando la hora, ¿vale? Cada vela es una hora. Vale, pues lo mismo a lo mejor el precio no me llega. Mira, aquí estamos entre el 2 y el 15, están pasando días, ¿eh? Estamos hablando de swing trader. Vale, cuando me llegue el precio ahí, cuando me llegue el precio aquí, Ujú. voy a buscar que en 15 minutos me haga un cambio de estructura, ¿vale? Todo eso es lo que está en mi cabeza que yo necesito que me haga el precio. Ujú. Vale, Diego, Ahora sí. Ya. me llegó. ¿Ven? Ahora me Ujú. voy a temporalidad de 15 minutos. ¿Y ahora qué voy a esperar? Que el precio me haga un boss y un Y un short. shot. Por lo tanto, me marco mi boss, me marco mi short. Esto no quiere decir que acierte la entrada o no, que lo mismo no lo son acierto. probabilidades, todos son Son probabilidades. probabilidades, porque a lo mejor estoy obviando otra información que luego, a toro pasado, cuando nosotros hacemos entrada y no nos sale en la entrada, pues tenemos que ver en qué error ¿En hemos qué hemos podido fallado? cometer. Y ahí vamos a sacar perfectamente en qué nos hemos equivocado y qué es lo Pero que si vamos a tener en nosotros, cuenta más adelante. claro, pero si nosotros tenemos todas nuestras confluencias, no tenemos que tener miedo a No, que nos salte el stop, porque Ujú. sabemos que el 100% de las probabilidades no van a ser. O sea, va a ser un Sí, sí. 80-40, un 70-30, pero, exactamente. Vale, pues ¿vale? seguimos. Entonces, el siguiente objetivo, que nos rompa estructura. Vale, no lo ha roto. Y no lo ha roto Ujú. con cuerpo de vela, ¿lo veis? Sí. Con Ujú. cuerpo de vela. El cuerpo me sobrepasa esta zona. Por lo tanto, me está generando esa información de romperme una zona estructural fuerte con cuerpo de vela. Es que el precio ha inyectado aquí liquidez fuerte como para crear este movimiento expansivo y no inmutarse, ni siquiera ha reaccionado en esa zona. Por lo tanto, esa zona se la ha llevado y con fuerza. El precio me está indicando que tiene fuerza bajista. Perfecto. Ahora vamos a buscar, ¿qué es lo que hemos dicho que vamos a buscar? Cuando el precio haga su cambio de estructura, voy a buscar que cuando comience a hacer su retroceso, imaginar que empieza a retroceder desde aquí. Vamos a ver. Aquí, mira, aquí empieza a retroceder, ¿vale? Vale, pues si empieza a retroceder aquí, yo voy a buscar un punto estructural por encima del 50% que me haya generado imbalance y que haya sido el responsable de romperme, de hacerme el cambio de estructura. El último punto estructural donde el precio me inyecta liquidez para romperme esta zona, para mí, y que me genera imbalance, es este. Por lo tanto, lo marco. ¿Qué tiene esto? Que si yo pongo mi FIBO, está muy bajo. Está muy bajo. Está justamente en el 50% y tal. Eso me genera a mí duda. Entonces, ¿qué podemos esperar? Que el precio profundice un poquito más. Ahora, me profundice un poquito más, me genere esta liquidez previa, me genera esa liquidez previa para que el precio se sienta incentivado a volver a esta zona y venir aquí. A ver si lo hace. Ya tenemos la liquidez previa generada. Y ahora, cuando llegue aquí, yo aquí le voy a poner un short. Cubro esta zona, le dejo un poquito por el alto por si induce la zona. Y le voy a poner, por ejemplo, un 1.3. Podemos poner dos entradas. Uno con 1.3 con mi 50%, con mi 50% de riesgo, 50% aquí.
Y ahora clono la misma entrada. Un segundo. Y ahora clono la misma entrada y le pongo pues otra un poquito más optimista, por ejemplo, hasta esta zona, hasta el 50% de este fractal. Hasta aquí, por ejemplo. Esta con 1, vamos a darle el 1,10, a ver si lo consigue. Ah, ¿qué vamos a Muy ganar? optimista. Sí, sí. Ujú. Y vamos a ganar mucho dinero. Bien, pues ahora ¿qué haríamos? El precio a partir de aquí generó, mira, me ha generado liquidez previa y me ha creado un bajo más bajo. Bien, ahora puedo poner el FIBO otra vez, a ver si ahora la zona que yo he marcado se me queda mejor. Mira, ya se me queda casi en el 50%. Ya es posible que el precio pueda venir aquí. Incluso no descartaría que me generara algún bajo más para dejar colocada esta zona en una zona óptima de FIBO. Mira, ¿veis? Va bajando. Vale, vámonos otra vez a colocar nuestro FIBO. Bien, ya lo tenemos justamente en el 50. A partir de ahí ya es una zona válida. 50%, liquidez previa, el precio se siente incentivado a venir a tomarse esa liquidez, a mitigar ese imbalance y a tomar la liquidez de esta flip zone o decisional. Vale, la teoría está perfecta. Si saliera sería genial. Bien, estamos dentro. Cruzado. Está generando ahí mucha acumulación. No sé si al final nos lo va a romper. No la ha sacado, pero ha estado a Lo ha punto, mira, sacado. por muy Pero, poquito. Por muy porque te poquito. digo siempre que Sí, estrangulas al precio. sí. Esto tendríamos que haberle dado un poquito más de Un aire. poquito más. Un poquito más de aire, porque el precio muchas veces, ¿Y la cómo zona ves que de. la has sacado? Porque, La porque ha Porque ha tocado. tocado el stop, me ha salido por arriba. el Sí. nivel. Pero mirad cómo el Por primer aquí no ha movimiento. salido, no ha tocado. ¿Ha tocado? Qué poco. Mira, Ya ¿lo veis? sí. Aquí me hubiera dado el 1,3. Ujú. El 1,3 me lo hubiera dado. El segundo, si a mí me da este beneficio de 1,3, yo el siguiente lo dejo, pero lo protejo. Ya. Ahí ya no tengo riesgo. Que me da el 1,10, perfecto. Que se me devuelve, no pierdo nada. Me quedo con la primera ganancia y la segunda ganancia, pues no ha pasado nada. ¿Y cómo ¿Vale? protege? Dejamos en break-even. No Y hay la dejamos en segunda. break-even, correcto. Así que este es el trabajo que vaya a tener que ir haciendo después. Sobre todo eso, sacándole Más un tarde, ¿no? sentido, buscándole un contexto y todo eso. Vale. ¿Os ha gustado la herramienta? Sí, está Muy bien. bien. Udi ya está pensando poner una. Sí, yo. El FX Replay, sí, claro. Sí, El más cerca podemos poner el stop loss, el menos operaciones se falta estar en éxito. Cuando tenemos, ¿no? Cuando tenemos, no sé, 2-1 o 3-1 o 4-1, claro, el claro. stop loss está muy cerca, entonces podemos perder 3 y ganar 4, estamos en positivo. Claro, Correcto. Por Sí, ejemplo, mira, ¿no? nosotros claro. entramos en un short. Aquí un short es un corto y vamos a buscar un 1,3. Pues buscamos, arriesgamos un 1 para ganar Ujú. 3. 3, exacto. Vale, entonces para que nuestra estrategia sea rentable, imaginaros que de 10 entradas, 3, o sea, 3 son positivas, 3 positivas y 7 Sí, negativas. O sí. sea, tengo un ratio de acierto de un Ujú. 30%. Sí. Eso que traducido a porcentaje, ¿cuánto sería? Pues si yo estoy arriesgando un 1% para conseguir 3 cada vez que gano, si he tenido un acierto de 3, sería un 9%. Vale, eso en positivo. Pero es que he perdido 7. Pues si pierdo 7 por un riesgo de un 1%, aún así, teniendo solamente un 30% de acierto,
sigo siendo un 2% rentable. Imagínate que 10 operaciones la podemos poner en una semana perfectamente. Y Sí, yo, siendo muy poco asertivo, o sea, acertando 3 de cada 10, soy rentable en un 2% semanal. Eso traducido al mes, estamos hablando de un 8 o un 9% sí, mensual. Eso sí, sí. traducido al año, estamos hablando de más de un 100% con su interés compuesto en No, yo lo he 150. entendido, sí, sí. ¿Entiendes? No, no, está bien, sí. Seguimos hasta llegar a este punto, sí. Pronto, pronto Perfecto. llegamos, pronto. Muy bien, Sí, chicos, pues me alegro que os guste la clase y nada, ya cada ok, vez más cerquita de Seguimos ser trader. avanzando. vale. Eso. Nos Venga, vemos Muchas un abrazo, mañana. gracias. chicos. Venga, un abrazo. Chao, Chao. chao. Hasta luego. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao.